Hola a todos, nosotros somos el equipo 2 y estamos conformados por Marieli Baez Bernal, Azucena Martínez Hernández, María Fernanda Cervantes Sánchez, José Enrique Pérez Carmona y su servidora Diana Karen Ramos León. El tema que les vamos a explicar es la unidad 13 denominada el contrato de transferencia de conocimiento y experiencias comerciales o industriales, el cual se subdivide en 6 tipos de contratos que analizaremos a continuación. El primer contrato que vamos a explicar es el contrato de franquicia. De acuerdo al artículo 245 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se versa que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca que otorga por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta se distingue. Sus elementos personales son dos, el franquiciante y el franquiciatario. El primero es la persona jurídica que cede una marca comercial ya acreditada, así como su técnica de trabajo, experiencia y conocimiento a cambio de determinadas compensaciones económicas. Y el segundo es la contraparte, que puede ser una persona física o jurídica que inicia la actividad comercial asociándose a la marca franquiciada y recibe el fondo de comercio del franquiciante en una zona de exclusividad, así como su asistencia permanente durante la vigencia del contrato. En cuanto a los elementos formales, este es un contrato formal, porque requiere para su validez cumplir con los requisitos establecidos por la ley que, de acuerdo al artículo 246 de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, el contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener cuando menos los siguientes requisitos. 1. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato. 2. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en la infraestructura respecto al establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato. 3. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en caso de que sean aplicables. 4. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato. 5. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios. 6. Las características de capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, como el método o la forma en la que el franquiciatante otorgará asistencia técnica. 7. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciatante y del franquiciatario. 8. Los términos y condiciones para subfranquiciar en caso de que las partes así lo convengan. 9. Las causales para la terminación del contrato de franquicia y 10. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de conforme acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia. El segundo contrato que explicaremos es el contrato de secrecía o confidencialidad. El contrato de confidencialidad es un acuerdo entre dos partes por el cual se comprometen a que cierta información que se va a suministrar en el transcurso de una relación comercial permanecerá confidencial y solo podrán usarse para el fin que se estipule en el acuerdo. En la aplicación industrial o comercial se habla del secreto industrial que, de acuerdo al artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es toda información que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la misma. En este sentido, la persona que ejerce el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, y el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. Las características de este contrato son las siguientes. 1. Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo de confidencialidad es un contrato atípico, es decir, no está expresamente regulado. 2. En el derecho mercantil rige el principio de libertad de forma. Por ello, las partes pueden acordar libremente, incluso antes de empezar a negociar un acuerdo de confidencialidad. Y tercero, es un pacto bilateral. Por ello, las obligaciones de confidencialidad serán recíprocas, obligando a ambas partes. Cada parte en la futura negociación tiene el deber de guardar secreto de lo que sea objeto de confidencialidad. El tercer contrato que explicaremos es el contrato de administración y operación empresarial. Este es un contrato atípico que doctrinalmente se define como aquel por virtud del cual una parte denominada administrador se obliga de manera individual o asociada a la ejecución total o parcial de las operaciones de manejo y administración de una empresa destinada a realizar determinados fines. Para entenderlo mejor, cabe hacer mención que las operaciones empresariales son todas aquellas actividades que tienen relación con las áreas de la misma que generen el producto o servicio que se ofrecen a los clientes. Podríamos decir que son la forma de hacer cosas dentro de la empresa, tal que sus actividades permitan prestar el servicio o producir el producto que se da o entrega a los clientes para cumplir sus expectativas. Y la administración de empresas es una actividad destinada a organizar los recursos empresariales, humanos y materiales en vistas a la consecución de sus objetivos. Las características de este contrato son: 1. La validez del contrato exige que los sujetos contratantes tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar el contrato. 2. Para que haya contrato se requieren dos voluntades válidas y opuestas que concurran a su formación. Una de ellas es la del administrador y la otra del contratista. 3. El objeto del contrato es la obligación que por él se constituye, obligación que tiene por contenido una prestación de hacer querida por las partes. 4. La forma se rige por el principio de libertad de forma, que de acuerdo al artículo 78 del Código de Comercio, se establece que en las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que establezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de las formalidades o requisitos determinados. El cuarto contrato a explicar es el de distribución, el de agencia y el de comercialización. En este contrato, el distribuidor asume la obligación de adquirir, comercializar y vender a nombre o cuenta propia los productos que adquiere del fabricante, productor o comercializador, a minoristas o al público en general, con carácter exclusivo o no, en una zona determinada y conforme a los términos, condiciones y políticas de venta que determinan el principal. Mediante la distribución, el fabricante o productor se obliga a vender, por un plazo determinado o indeterminado, bienes al distribuidor para que éste los revenda en cierta zona y según las políticas de venta y condiciones previstas por el primero, pero en nombre y por cuenta propia. En cuanto a la mercantilidad de este contrato, aunque nuestro Código de Comercio no regula este contrato, en su artículo 75, fracción primera, califica de actos de comercio las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural o después de trabajos o labrados, de ahí que surja su mercantilidad. Además, el mismo artículo, en sus fracciones quinta y séptima, se refiere tanto a las empresas de abastecimientos y suministros como a las de fábricas y manufacturas, y en las fracciones 25 se refiere a que son actos de comercio los de la naturaleza análoga
o los señalados en las fracciones primera y 24ª de dicho precepto. Las características del contrato de distribución son las siguientes. Inciso A. Atípico. El contrato de distribución es legalmente atípico. No ha tenido la acogida legal que merece, pues es muy utilizado en la práctica, pero ha sido desdeñado por la ley. Inciso B. De colaboración. Es un negocio de colaboración porque el distribuidor colabora de manera independiente con el fabricante para vender sus productos, generar nuevos canales de distribución, posicionar en el mercado su marca y sus productos, así como obtener nueva clientela. Por ello tiene derecho a recibir una contraprestación, que consiste tanto en un descuento en el precio de adquisición como bonificaciones por seguir las políticas y publicidad del fabricante, además de un descuento adicional por el volumen de ventas realizado. Inciso C. Consensual. El contrato de distribución se perfecciona con el mero consentimiento, que crea ya las obligaciones emergentes del contrato, aun cuando se acostumbra a celebrarlo por escrito. Inciso D. Traslativo de dominio. El distribuidor adquiere productos del empresario a su propio nombre para revenderlos. Inciso E. De trato sucesivo. La distribución es un contrato de duración. Su ejecución solo es posible mediante el transcurso del tiempo. Inciso F. Bilateral. Ambas partes resultan obligadas luego de su formación, teniendo vigencia los efectos particulares de este tipo de negocios jurídicos, el pacto comisorio, la excepción del contrato no cumplido, etc. Inciso G. Oneroso. Hay ventajas recíprocas que se otorgan la una teniendo en vista a la otra. El distribuidor obtiene una venta económica entre el precio de la reventa de los productos y la cantidad que debe pagar al fabricante. Inciso H. Contrato sobre bienes muebles. Tal como se ha señalado, el objeto del contrato se constituye siempre por cosas muebles. Por su parte, el contrato de agencia es aquel por virtud del cual una persona denominada agente asume de modo permanente y mediante una retribución el cargo de promover y o de concertar actos y contratos en nombre y por cuenta de un empresario en una zona determinada, sin asumir el riesgo de tales operaciones salvo pacto. Asimismo, Domenico Barbero lo conceptúa como el contrato por el cual una parte asume establemente contra una determinada compensación el cargo de promover la conclusión de contratos por cuenta de la otra en una zona determinada. Las características de este contrato son las siguientes. A. Tracto sucesivo o permanencia. La agencia es un contrato de duración porque, a diferencia del comisionista, el agente no asume el cargo de ejecutar un negocio o un contrato determinado o esporádico, sino todos cuantos, integrado el objeto de la agencia, pueda promover y estipular el agente en el contrato. B. Entre sujetos de derecho mercantil. El contrato de agencia es un contrato estipulado entre empresarios, pues lo son tanto el principal como el agente, cuya profesionalidad se caracteriza precisamente por hacer de la agencia su actividad económica habitual, poniendo su propia empresa a disposición de la colaboración de su representado, conforme al artículo 75, fracción décima del Código de Comercio. C. Objeto. Es un contrato cuyo objeto directo consiste en promover y concluir contratos en nombre y por cuenta del empresario representado, de modo que la actividad parcial del agente a favor del empresario se separa de la actividad imparcial de los mediadores, que se limitan a buscar clientes, aproximándolos para que contraten directamente con el empresario. Y, en cuanto al objeto indirecto del contrato, este puede estar constituido por mercancías o cualquier otro bien. El acto u operación de comercio que el agente promueve puede estar dirigido a la circulación de mercancías o, de manera más genérica, a la circulación de bienes muebles y aún de servicios. Inciso D. Retribución. La retribución del agente es una nota característica de los contratos por cuenta ajena. En este caso, generalmente depende de los resultados de su gestión en nombre y por cuenta del principal. La ausencia de pacto respecto de su retribución no implica que sea gratuito, sino que la contraprestación en tal caso se rige conforme a los usos del lugar en donde se ejecutó la agencia. Esto
conforme al artículo 304 del Código de Comercio aplicado por analogía. Y por último, el inciso E. Independencia. Una característica fundamental de la agencia mercantil es la independencia del agente. La diferencia sustancial entre el factor representante de comercio y el agente comercial radica precisamente en esa independencia o autonomía del agente que no tiene el representante. El sexto contrato a explicar es el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje es un contrato bilateral, según el cual una de las partes, el titular del establecimiento hotelero, se obliga frente a la otra, el huésped, a prestar alojamiento junto a otra serie de servicios complementarios. Todo ello a cambio de una contraprestación económica. El hospedaje se encuadra entre las relaciones jurídico-privadas del sector turístico. No obstante, es un contrato atípico con carencia de regulación legal. Los elementos de este contrato son los siguientes. Inciso A. Personales. Los elementos personales del contrato de hospedaje son el hotelero, hospedero, albergador o fondista, o sea, el comerciante que presta el servicio de alojamiento, y el viajero o huésped que, a cambio de la retribución que paga, usa del servicio que se le presta. B. Reales. Los elementos reales del contrato son el precio o la retribución que paga el huésped y el servicio o servicio que presta el hotelero. En cuanto a la retribución, debemos recordar que los hoteles, sujetos a control administrativo, tienen tarifas autorizadas para cobrar, ya que el Estado interviene en la industria turística para fomentarla y estimular su crecimiento. C. Formales. Este contrato no se sujeta a una forma en especial. En ese sentido, el huésped se adhiere a los términos en que se le presta el servicio. En cuanto al hospedaje en sitios web, se establece que la contratación de hospedaje se realizará por medios electrónicos y conforme al artículo 80 del Código de Comercio. Se establece que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuera modificada. El último contrato a explicar es el de recolección de residuos peligrosos. Este contrato es aquel por virtud del cual una de las partes es una empresa dedicada a la recolección, manejo y transporte de residuos peligrosos, la cual se obliga a recolectar dichos residuos generados por otra empresa. Por último, cabe aclarar que los residuos peligrosos son aquellos que por su peligrosidad intrínseca pueden causar daños a la salud o al ambiente. Antes de finalizar la exposición, queremos señalar que la mayoría de estos contratos de transferencia de conocimiento y experiencias comerciales o industriales son contratos atípicos, ya que no se encuentran regulados expresamente por la ley vigente y aplicable, pero todos estos contratos se caracterizan por ser perfeccionados con la simple voluntad de las partes y por regirse fundamentalmente por las normas generales de los contratos o por las normas de los contratos parecidos, de una misma naturaleza esencial o de una naturaleza similar. En los contratos atípicos, las partes pueden determinar el contenido del contrato, siempre y cuando estén dentro de los límites impuestos por la ley, es decir, siempre que se cumplan los requisitos de validez del negocio jurídico y se verifique la noción del contrato, el contrato será vinculante y la ley le atribuirá todos los demás efectos propios del contrato. Esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos su atención prestada.